Hola amigos, les habla Lucas Morán, estamos en el programa Laberintos y hoy vamos, como siempre, a hablar de lo que más nos gusta, que son los libros. Traemos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar, pero antes vamos a saludar a quien siempre me está acompañando, ¿cierto? Y que es un gran lector, como todos sabemos, y que hoy día también, para enriquecer la conversación con nuestro invitado, él está dispuesto, digamos, porque estamos muy entusiasmados con este programa y con el invitado que hemos traído. Eric, ¿cómo estás? Gusto de saludar. Bien, Lucas, muy contento de estar nuevamente en otro capítulo más de un programa que es cultural y que está dedicado precisamente a la literatura. A nosotros, por Lucas, nos encantan los libros y queremos transmitir eso para la comunidad de nuestra provincia, de nuestra comuna y sobre todo pensando en los más jóvenes. Bueno, vamos a presentar inmediatamente a nuestro invitado, que es un escritor de Puchuncaví, ha llegado algunos años, ahí está viviendo, ¿cierto?, con su familia, y él es un gestor cultural, que está haciendo un camino, ¿cierto?, en esa zona, muy interesante, porque ha llevado la literatura a los colegios, con su fundación va a las ferias de libro, ¿cierto? Ya organizó incluso él la feria de Zapallar. Ahora está pensando, ¿cierto?, seriamente con las autoridades hacer una en Puchuncaví. La semana pasada estuvo en una entrega de premios de un concurso de cuentos muy interesante, a la cual yo asistí. Y la verdad es que además hace una literatura muy interesante, un género, ¿cierto?, donde él está viendo los mitos nórdicos, está viendo las leyendas ancestrales nuestras. Por lo tanto, lo vamos a saludar antes de entrar, digamos, ya más profundamente en los temas de él. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, gracias, Lucas, por la invitación. Hola, Eric, ¿cómo estás? Bueno, y saludar a toda la gente en su casa. Bueno, muy contento por la invitación. Primero que todo, felicitarlo por esta instancia. Siempre es bueno hablar de libros. Tenemos un desafío, ¿cierto?, en este país de fomentar la lectura y en el caso también de nuestra fundación, ampliar el conocimiento ancestral, que es lo que un poco logran estas herramientas educativas que le llamo yo a hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Bueno, nosotros traemos a nuestro público, ¿cierto?, también libros que están aquí a la vista de ellos. Y vamos a decir lo siguiente en un par de minutos, ¿cierto?, porque también se trata de eso, fomentar todos los géneros. Y acá, hoy día yo quiero destacar 3 novelas. Después vamos a entrar en lo tuyo, que es Moby Dick de Herman Melville, ¿cierto?, un norteamericano que hizo esta obra monumental, ¿cierto?, la cual más o menos publica por allá por los finales del siglo XIX, pero que cuando la publica no tiene, digamos, ningún éxito, increíblemente. Nadie la entiende, nadie le gustó la novela, creo que vendió 3.000 ejemplares y hasta ahí llegó. La cosa es que después de eso pasan 30 años y él recién, digamos, tiene el éxito tremendo que ha tenido esa novela. También ahí, digamos, ¿por qué la vamos a relacionar con lo tuyo? Porque también se habla de esto, de monstruos, ¿cierto? La ballena blanca es un monstruo que lo persigue un capitán, el capitán Ahab, ¿cierto? Y la verdad las cosas es que es una cosa bastante compleja porque ahí se mezcla la historia del mundo, de la religión del mundo, ¿cierto? Los personajes tienen nombres religiosos. Bueno, es muy interesante leerla. Es una novela bastante profunda y tal vez por eso la gente lo rechazó. No era muy fácil de leer. Ahora también tenemos la otra que es, ¿cómo se llama? Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que fue publicada por allá por los años 1700 y tanto, pero es una tremenda novela. Daniel Defoe es un tipo, digamos, que la publica muy tarde, como a los 60 años, y él, digamos, como que da inicio a estas novelas de náufrago. No eran muchas las que se conocían, y después vienen muchas, todos sabemos, digamos, hay un montón de novelas relacionadas con náufrago,
pero esta digamos, tiene muchos ingredientes, porque él cuando está en esta isla, ¿cierto? Los años que permanece, que son 28, ¿cierto? Él además, ¿cómo se llama? Fuera de convivir con un nativo que, digamos, que le enseña las costumbres de él, la religión, ¿cierto? Un tipo que lo iban a matar, un nativo que lo iban a matar, ¿cierto? Y la verdad las cosas es que él además hace agricultura, digamos, cría ganado, es una cosa impresionante. Bueno, y convive, digamos, porque él no está tan solo como uno piensa que puede estar. Y también hemos traído la novela, digamos, de un argentino digamos que fue la mejor novela tal vez de él, y que también tiene esta cosa, este ingrediente fantástico, que es La invención de Morel, ¿cierto? Donde también se trata de un tipo que llega a una isla solitaria, ¿cierto? Que pensando que nunca va a haber nadie, y de un día para otro, ¿cierto? Aparece gente, aparecen personas que trafican, incluso hay una mujer que se llama Faustín, que es muy hermosa y que se sienta todos los días frente al mar. Y él no se atreve a salir porque piensa, porque es un tipo que viene escapando de una cárcel, ¿ves tú?, de Venezuela, un tipo que es un fugitivo. Pero de repente, digamos, hay toda una situación de que hay entre estas personas, digamos, que aparecen, en el fondo son proyecciones que hace una máquina. Entonces es muy interesante, y yo digo que la lean porque el fondo de esta novela realmente cautiva, ¿cierto? De cómo, digamos, en el año 40, cuando se publica, en 1940, ya él está dando indicios, digamos, de lo que va a pasar en el futuro. ¿Ves tú? Entonces, finalmente el tipo se filma a sí mismo para poder compartir con esa mujer y con todos los personajes y quedar atrapados ahí para toda la vida, porque esos tipos cada cierto tiempo, por las mareas que hacen andar esa máquina, vuelven a la vida, o sea, eternamente. Esta cosa circular que hablaba Nietzsche, ¿te acuerdas tú de la cosa circular? Bueno, eso es lo que yo quería hablarle a la gente y decirle sobre estas tres novelas, que podemos ahondar si ustedes quieren. Pero ahora, digamos, vamos a permitirle a Juan Pablo que nos dé su primera impresión de lo tuyo, para después darle el pase a Eric para que también nos dé sus recomendaciones y también, como ha leído lo tuyo un poco, nos entregue esa impresión. Te dejo, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, contarle a ustedes y también a la gente que nos está viendo que partí hace muy pocos años escribiendo, el 2015. La verdad que siempre me gustó leer, pero jamás pensé en ser escritor. No estuvo en mis planes ser escritor. Y bueno, un año de cesantía que todos hemos pasado por eso, dije, bueno, ¿qué hago un poco para mantenerme ocupado? Dije, me voy a poner a escribir, y en esos tiempos estaba leyendo mucho de mitología nórdica. Y entonces empecé a entenderla, a comprenderla, a anexarla, ¿cierto? Y también a compararla con otras mitologías y también la nuestra. Por ejemplo, tenemos nuestro Thor también, que se llama Illapa en el norte, ¿cierto? Tenemos seres que se parecen, ¿verdad? Como un caleuche, ¿cierto? Y unos barcos que son espectaculares en la mitología nórdica. Y la mitología nórdica tiene algo muy llamativo que se llama el Ragnarok. El Ragnarok es que se llama el ocaso de los dioses nórdicos, es cuando mueren. Voy a hacer un spoiler a la gente, ¿es cierto? Muere la gran mayoría de los dioses. Muere Thor, muere Odín, muere Loki, Balder, ¿cierto? Y la verdad que ahí quedó un vacío en mí. Dije, bueno, ¿qué leo ahora? O sea, ya había absorbido todo esto. Y ahí propuse la idea, dije, ¿qué tal si escribo lo que continúa después del Ragnarok? Porque al final del Ragnarok hay una parte interesante en que aparecen vivos algunos hijos de Thor, algunos hijos de Odín. Y eso me sirvió a mí para tomar un material, que es este libro que ustedes pueden ver aquí adelante, que se llama Reina Mirtas, que es un libro que continúa lo que sucedió posterior al Ragnarok. Entonces aquí encontramos las historias de los hijos de Thor y los hijos de Odín. Este libro lo escribí en el 2015, y 2 años después, para las personas para los jóvenes que juegan PlayStation, apareció un juego que se llama God of War, que fue creado por Sony, donde los protagonistas de ese juego son los hijos de Thor y los hijos de Odín, que aparecen en este libro. Entonces, fui como 2 años antes, tuve una premonición, se podría decir, lo cual me ayudó muchísimo también a la venta del libro, ya que la gente quería aprender muchísimo más.
Oye, Juan Pablo, extraordinario, digamos, todo esto que tú nos estás contando. Bueno, es nuevo para mí. Yo he leído lo tuyo, tú sabes, Sí. la Reina Mirta también tú me hiciste participar de ella. Sí. Ahora estuvimos leyendo este otro libro, ¿cierto? Dioses ancestrales. Seguramente vas a referirte en un rato más. Y el Baba Vanga también, digamos que es interesante. Bueno, Eric también tiene bastante que decir porque él, entiendo, le gusta mucho este tipo de literatura. Sí, más de alguien se debe extrañar cuando Juan Pablo habla de Loki, de Thor y de Odín. La mayoría de las personas los conoce a propósito de estas sagas de películas que La serie Vikingos, ¿cierto? son películas fantásticas. Pero sí, en primer lugar, impresionante que desde el año 2015, que empezó a escribir Juan Pablo, hasta ahora haya escrito esta cantidad de libros y que se haya fijado en algo que es esencial, sobre todo para pueblos tan jóvenes como somos nosotros, jóvenes desde cuando empezó la conquista del continente, que en definitiva fue un genocidio tremendo, pero gran parte de lo que nos compone, de lo que nos hace ser lo que somos, ha desaparecido. Siempre se tiende a olvidar que nosotros somos mestizos, es decir, nosotros tenemos un componente que llegó de Europa, principalmente de España, pero tenemos un componente muy importante que son los pueblos originarios, los aborígenes. Y a propósito de esta mixtura que hace Juan Pablo de hacer un libro sobre las cosmogonías nórdicas y las cosmogonías de los pueblos originarios de Chile, que tienen un sustrato, un sustento común, es el hombre en su nacimiento enfrentado a fuerzas que no conoce, a las cuales teme y a las cuales quiere darle una explicación. Pues de ahí surge esta necesidad de comunicarnos, surge el lenguaje y surge lo más importante para nosotros, que es la cultura. Y nosotros estamos truncos en esto de la cultura, en parte porque no reconocemos la parte de nuestra que pertenece a los pueblos originarios, sino que esta sociedad se pretende blanca, europea y culta, y no es blanca, no es europea y mucho menos es culta. Yo creo que esfuerzos como los que hace Juan Pablo son necesarios, son indispensables para estas sociedades. Y más aún si estos esfuerzos van dirigidos específicamente a los más jóvenes, pues aquí de lo que se trata no es que los sesentones leamos, yo he leído toda mi vida, sino que inculcarles a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, lo necesario que es tener una cultura. ¿Una cultura para qué sirve? Para entender el mundo, para adquirir experiencia y poder desarrollarse. Y lo más importante, para que no les metan el dedo en la boca. Tiene su propia opinión. Oye, Juan Pablo, este libro, Dioses Ancestrales, que ya va en su cuarta edición, ¿cierto? Y aquí habla, digamos, de la cosmovisión de pueblos como el Rapa Nui, como el pueblo, ¿cómo se llama? El Selkman, sí. Como el Mapuche, ¿cierto? Y el Aymara. O sea, yo te digo, realmente, de pronto, las historias que se van desarrollando a través, digamos, de los años, ¿cierto? Que conocemos tan poco, ¿cierto? Porque, por decir algo, a la llegada de los españoles, América estaba poblado completa. O sea, no había, digamos, aquí no era una soledad absoluta. O sea, quienes habitaban los territorios era gente primitiva, que se le podría llamar, pero nadie sabe cuál hubiese sido el comportamiento de ellos y qué hubiese sucedido si jamás hubiesen llegado los españoles. Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, pero tú acá tomas, digamos, esos principios y además, digamos, estás, digamos, hablando de la mitología de ellos, ¿cierto? De aquellas cosas que fueron tan necesarias
para los crecimientos, porque en esos tiempos, ¿cierto? Sus cosas más íntimas, que las fuerzas de ellos no eran las fuerzas nuestras, los dioses de ellos eran distintos, que ahora se los quitaron, ya es otro cuento. Así que en eso, digamos, te vamos a pedir un poco, ¿cierto?, que nos vayas introduciendo en esa parte más mitológica. Claro, lo importante siempre como aprendizaje en esto, porque cuando comencé a investigar, porque como les comentaba recién, comencé con mitología nórdica, yo hacía preguntas en los colegios, conocen a Thor, a Odín, a Zeus, ¿cierto?, a Ra, todos sí, por las películas y todo, y las series, pero conocen a Senuque, conocen a Genechen, a Illapa, a Maru, Makemake, y las caras eran de extrañeza, porque le estaba nombrando espíritu de nuestro territorio. Entonces ahí me di cuenta que la verdad que no se enseña esto en colegio, y empecé a buscar personas que me ayudaran en la fundación a difundir este conocimiento, y aunque tenemos material hoy día literario, ¿cierto?, de años atrás, como el Esteplat, ¿cierto?, o la misma señora Sona Montesino, que hizo un libro muy, muy importante, que hace una enciclopedia de 10 años de investigación, esos libros están estancados en las bibliotecas escolares. Entonces había que crear un material más novedoso, más cercano a la juventud, más cercano al público infantil. Y cuando desarrollé esta idea dije, bueno, yo soy escritor, ¿por qué no lo hago yo? Y tuve que investigar más de un año, conocer bien cada uno de nuestros pueblos. Y como tú mencionaste, 4 pueblos ahora que incluye este libro, que es el pueblo Selknam, Aymara, Rapa Nui y Mapuche. Tenemos muchos más, ¿cierto? No podía colocarlos todos porque el libro iba a tener muchas páginas. Porque la pregunta que me hacen los alumnos es, ¿cuántas páginas tiene? Entonces yo no podía presentarle un libro de 300 páginas, tenía que presentarle un libro de 150 páginas con ilustraciones a color, con monitos, como decíamos antiguamente nosotros. Todos estos detalles los fui aprendiendo en charlas en los colegios. Entonces cuando ya dije, bueno, vamos a hacer este libro, me preocupé de entender también los conceptos. El concepto de leyenda, ¿verdad?, el concepto de un mito y de la cosmovisión. Que sea importante destacarlo, que es la creencia del pueblo ancestral. Entonces nosotros hoy día podemos acercar la leyenda, acercar el mito, ¿cierto?, pero también mantener un respeto por la cosmovisión, por la creencia de cada uno de estos pueblos. Cada uno tiene una creencia particular. Hablamos, por ejemplo, del pueblo Rapa Nui, ¿cierto?, en Makemake. Cuando uno va a la isla de Rapa Nui, tuve la fortuna de ir a Rapa Nui, aprendí a nunca más decirle Isla de Pascua, que un consejo que le doy a todos los televidentes, la isla de Rapa Nui. Y cuando uno va a la isla, todas las personas saben de Makemake y de su cosmovisión, pero ellos desconocen la cosmovisión, por ejemplo, Selknam, Aymara, Cahuésca, qué sé yo. Si ustedes van a la Tierra del Fuego, probablemente muchos niños, jóvenes y adultos conocen la historia y la cosmovisión de varios pueblos allá, ¿cierto? De los Tehuelches, los Cahuésca, los Yaganes, los Hach, ¿cierto?, los Selknam, pero no saben mucho de los pueblos del norte. Y ahí yo dije que hay una oportunidad para que nosotros, como fundación, como escritores, y hago la invitación a otros escritores también, a entregar un material que sea diverso y que se vaya aplicando por regiones. Entonces, por supuesto que en la Tierra del Fuego hay un amplio conocimiento sobre sus pueblos, pero ¿por qué no también que comprendan y entiendan la cosmovisión de los pueblos que están en el norte? Y así ustedes pueden estar aquí en el centro de este país, de Chile, ¿cierto?, donde está el pueblo mapuche, con una cosmovisión preciosa, o sea, con unas batallas que están en el libro que no tienen nada que envidiarle al Señor de los Anillos si lo llevamos por el lado de la fantasía, y con un respeto a la naturaleza. Entonces todo esto que fui recogiendo puede transmitirlo de una forma didáctica, de una forma clara, de manera que se comprenda. Porque ¿qué queremos nosotros? Crear el primer acercamiento hacia las comunidades ancestrales, sin politizarlo, sin entrar en ninguna otra área, sino que aquí está el libro, que bello lo que tienen ellos, y luego puedo aprender de historia y podemos hablar de los siguientes temas que vienen. Gracias, Juan Pablo. Vamos a ir a una primera pausa. Ya volvemos. Muchas gracias. Amigos, de vuelta en este interesante programa y muy entretenido, ¿cierto?, con nuestro invitado.
porque ya nos está, digamos, señalando cosas sumamente importantes, porque no es fácil encontrar mucha literatura de este tipo hecho por escritores nuestros, chilenos. Por lo tanto, además, ese aporte que él está haciendo, yo creo que lo hace muy interesante y que ojalá todos los colegios, ¿cierto? Los lectores, ¿cierto? Y la gente que ya está sabiendo de él, lo apoyemos, ¿cierto? Porque también se trata de eso, ¿cierto? No son tantos los escritores de nuestra provincia, y yo creo que el esfuerzo que se hace en esto es muy grande. Bueno, él, digamos, acá también habla de los Selma, ¿cierto? Que son gente primitiva que existió en la Tierra del Fuego. Yo creo que ahí la historia de Chile, ¿cierto?, tiene mucho que decir también. La gente desconoce, ¿cierto?, lo complejo, lo grave, ¿cierto?, el genocidio que existió ahí. Por eso un poco yo voy a introducirlo nada más que con esto, y le voy a pedir a Eric que nos cuente un poco más, porque acá existió, ¿cierto?, un personaje, ¿cierto?, que venía de España, se llamaba José Menéndez, que se autodefinió como el rey de la Patagonia. Entonces, pero también él tiene una historia muy oscura y muy negra digamos, con respecto a lo que sucedió con esa etnia. Así que, Eric, yo sé que tú sabes bastante de eso. Antes que dejar a Juan Pablo que siga con lo mismo. Precisamente yo quería acotar algo a propósito de los libros que ha escrito Juan Pablo y precisamente los dioses ancestrales. Mientras íbamos a un corte, nosotros conversábamos y precisamente el tema que tocábamos, que para escribir un libro, ¿qué se requiere? Una idea, pero además se requiere mucho trabajo, mucha investigación, mucha lectura. O sea, el estilo no sale del aire. Este libro, que está muy bien escrito, hay unas partes que son bellísimas y muy poéticas, porque estas cosmovisiones de los pueblos originarios son, desde un punto de vista literario, son hermosas, porque esa armonía y esa correspondencia entre los dioses y los humanos es la armonía y correspondencia que tenían estos pueblos en sus orígenes con la naturaleza en la cual ellos vivían y de las cuales ellos siempre se entendieron formar parte. Esta disociación que se produce en el hombre con respecto a la naturaleza es lo que nos está llevando a el cambio climático, probablemente a que empezó el proceso de extinción de la especie humana. Y a propósito de lo que decía Luca, y también lo hablábamos con Juan Pablo, que esto sirva de introducción para ir incorporando a personas que lean y se interesen por ciertos temas. Y este tema el tema de los Selknam es un tema, y de los Cahuéscar, es un tema trágico. Y es un tema trágico porque esta conquista que se hace del continente americano en muchas partes significó un genocidio tremendo, y ese genocidio fue única y exclusivamente una consecuencia de la ambición desmedida del ser humano. En el sur de Chile, precisamente en la Patagonia, en Tierra del Fuego, se produce el genocidio de un pueblo completo por parte de algo que se llamó la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en la cual los intereses eran ingleses. El interés mayor era de una empresa que nosotros conocemos, que creo que todavía existe, que se llama Williamson Balfour, y este genocidio del pueblo Selknam va a ser para que en esas praderas introducir ovejas. Y este genocidio va a ser los más connotados asesinos en esta destrucción absoluta de una cultura, porque no solamente mataron al pueblo, a los pueblos originarios, sino que mataron una cosmovisión rica en imágenes, rica en esa armonía, en esa correspondencia con la naturaleza. Un rumano, Julius Popper, que va a ser además
ya que estamos hablando de literatura, va a ser el protagonista principal de tal vez la novela más hermosa y más terrible que escribió Patricio Mann, que es El corazón a contraluz. Va a estar también don José Menéndez Menéndez, un asturiano que llegó a Chile, y uno de cuyos descendientes, Enrique Campos Menéndez, obtuvo durante la dictadura el Premio Nacional de Literatura por una obra que nadie conoce, como muchos más, como el, ¿cómo se llama? Rodolfo Oros, el que escribía sobre filología, y un militar argentino, Ramón Lista. Estos tres son los principales asesinos, y a propósito de esto también, y que estamos hablando de cultura y que aquí hay correspondencia y todo se relaciona, la película chilena Los Colonos, Los Colonos, que estuvo en la muestra del Festival de Cannes y que fue muy bien recibida, precisamente narra con Alfredo Castro, si no me equivoco, precisamente narra o está narrada dentro del proceso de genocidio del pueblo Cahuéscar, del pueblo Selknam, pueblos que desaparecieron completamente de la faz de la tierra y resucitan a través de la pluma de personas como Juan Pablo Álvarez, que está haciendo un tremendo trabajo, porque recién, a propósito de esto, y termino con esto, Lucas, recién mencionó Juan Pablo a Sonia Montesino. Sonia Montesino ha hecho una obra monumental con su obra Madres y Guachos, alegoría del mestizaje chileno. Nosotros pretendemos que Sonia Montesino venga a este programa, pero esto de ir hablando de escritores, de Pato Mann, de películas, Los Colonos, de Sonia Montesino, con esa tremenda obra de ciencias sociales, Sonia Montesino es antropóloga, es para que la gente vaya conociendo que hay saberes con respecto a nosotros, hay saberes con respecto de dónde venimos y hacia dónde vamos, y esos saberes es necesario incorporarlos en nuestra vida. Yo creo que está muy bien dicho por parte de Eric. No nos olvidemos de esas cosas. Por eso que pretendemos un poco también aquí ventilarla, Juan Pablo, porque no solamente la literatura tuya es una invención, tiene un asidero histórico. Y esto, como dijiste tú también, está investigado. O sea, a ti no te nació... Yo te digo, yo hago literatura ficciona, pero yo ficciono. O sea, yo no necesito ir a ninguna biblioteca. Tú has necesitado, digamos, introducirte en este libro digamos, que tú nos has hablado, esta enciclopedia, ¿cierto? Y eso es importante. Por eso sigamos con tus relatos, ¿cierto? De esta otra parte, de la parte, digamos, de la cosmovisión y sobre todo de la leyenda misma. Por ejemplo, para aprender un poco de la cosmovisión Selknam, ya que estamos hablando de ella, imagínense estar en la noche en la Tierra del Fuego, mirar las estrellas y ver estas pequeñas fogatas desde un barco, ¿cierto? Que primero se llamaba la Tierra de Humo y después, posteriormente, se llamó la Tierra del Fuego. Imagínense toda esta gente, porque cuando uno escribe también tiene que inspirarse en eso. Y miraban las estrellas y por supuesto que empezaban a tratar de darle respuesta a sus hijos, ¿verdad? Sobre todo lo que estaba creado. Y es así como la cosmovisión Selknam habla de Temauquel, que es el ser más importante de la cosmovisión Selknam, que nunca llegó a la Tierra, sino que él crea la Tierra y envía un emisario llamado Kenos, que baja en una cuerda y al tocar la Tierra del Fuego, ¿cierto?, desaparece esta cuerda. Y él, al observar todo a su alrededor, dice, wow, tengo trabajo que hacer, y él crea la vida en la Tierra. Así comienza la hermosa cosmovisión, que tiene gigantes, que tiene los primeros inmortales de nuestro mito y leyenda. ¿Cierto? Nosotros vemos los inmortales que están en distintas mitologías, como la griega, ¿cierto?, la romana o la nórdica, que bueno, en la nórdica la verdad que no eran inmortales, sino que se alimentaban con una manzana de Idun para tener muchos más años. Y nosotros en nuestra cosmovisión Selknam ya existían los inmortales, que después, para no hacer tanto adelanto, spoiler, mediante algunos conflictos ahí entre Senuque y Kanwanyip, se pierde esta inmortalidad.
y ahí comienza el ser a morir. Y además quería comentar también que cuando uno crea este material, también tiene que esforzarse por llevarlo un poco más allá. Fue así que se nos ocurrió crear una obra de teatro que se llama Jaín. Jaín es la choza grande, ¿verdad?, donde eran, entre comillas, encerrados los jóvenes Cernas, ¿cierto? Y que después eran visitados por distintos espíritus en la noche. Imagínense a la gente de la casa dejar a sus hijos encerrados en la noche, en una choza, ¿verdad? Y que después empiezan a golpear por fuera espíritus como Jalajache, como Tanu, como Chalén, ¿cierto? Y distintos espíritus que finalmente lo que querían lograr era el paso de la niñez, adolescencia, ¿cierto?, a la adultez. Y eso nosotros lo pudimos reflejar en una obra dirigida por Rolando Valenzuela, a la cual estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de escribir la obra. Así que él me dice dramaturgo, pero yo la verdad que no me siento dramaturgo porque escribí una obra. Tuvimos el apoyo de un fondo regional, del Fondo de Santiago, y pudimos llevar la obra a varias comunas de Santiago, a teatro lleno. Primera vez que me paraba en un teatro, recibiendo aplausos por haber creado esta obra de teatro, que está ligada con esto, y luego, bueno, vamos a conversar de ese juego de mesa también. Pablo, es importante decir que los Selman estuvieron en la Tierra del Fuego 10.000 años. 10.000 años, exactamente. Y que los extinguieron en algo así como 2 o 3 meses, perdón, no sé, pero años. Claro, exacto, en unos 25 meses hablemos. Claro. Y la verdad las cosas es que esto, digamos, por eso es un genocidio. Entonces son números que uno le mete a esto, y además con la total, digamos, indiferencia del gobierno central. Estamos hablando, digamos, de en esos tiempos estaba el presidente Balmaceda, don José Manuel Balmaceda, el mismo de la Guerra Civil de 1891, y después el sucesor de él, ¿cierto?, porque Balmaceda se suicida, lo sucede Jorge Mon Álvarez, ¿cierto?, que no es elegido, pero es puesto ahí, digamos, porque el presidente ahí muere. Y la verdad las cosas es que él firma cosas, digamos, en beneficio de esta gente, ¿cierto?, que le está diciendo de que los indígenas de esa zona están, digamos, provocando muchos problemas porque están comiendo las ovejas. Claro, porque cuando llega, digamos, ¿cómo se llama? Esta gente que va, digamos, con las ovejas, corre al guanaco, que el guanaco es el que se alimenta, el Selman, porque el Selman, además que él no es un habitante que está en un lugar, sino que se mueve por todos lados. Él todo lo hace en su territorio, ¿cierto? Y lo habita completo, y como dices tú, y tiene toda esta otra. Yo quiero hacer esos alcances porque también es bueno que conozcamos estas cosas que son tan ignoradas por la gente, ¿cierto? Y digamos finalmente, de parte mía, que cuando los empiezan a matar, ¿cierto? Porque los empiezan a matar gente, trabajadores, gente contratada sobre todo por este individuo que se autoproclamó, digamos, ¿cómo se llama? El rey de la Patagonia, ¿ah? Y ¿cómo se llama? Y también por gente que venían de otros países y mataban a esta gente, o sea, eran digamos, asesinos a sueldo. Sí, entonces, bueno, todo eso pasó, ¿cierto? Y siempre se tapó, nunca se supo, y ahí quedó esa cosa, esa nebulosa, ¿verdad? Entonces, de pronto, la oveja, que trajo tantos beneficios económicos, también produjo esta otra cosa, ¿cierto?, tan terriblemente compleja, porque ahí no solamente se mató al hombre, sino que a los niños se les llevó a la isla Dawson, donde estaban los salesianos, que finalmente se murieron igual, claro, por enfermedades. A las mujeres también hubo, ¿cómo se llama?, esclavitud. Ya Chile no tenía, digamos, ya la había abolido la esclavitud, pero aquí nuevamente vuelve la esclavitud, e incluso hay una parte terrible cuando los Selman son sacados a Europa y son exhibidos le llaman ellos zoológicos, ¿cierto? Zoológicos humanos, y la gente los va a ver. Es una cosa tremenda. Ya, y ahora te dejo
porque también me gustaría que nos hablaras de este asunto tan interesante que tú inventaste, ¿cierto? Porque además, Juan Pablo, o sea, la imaginación ha ido bastante más lejos que escribir un libro, ¿no? Sí, la verdad Para que nos expliques esto. Siempre estoy como innovando en el conocimiento, que es lo que yo busco. Oye, lo interesante de nosotros, ¿cierto? Que nos gusta leer y escribir, ¿verdad? Es que ojalá que todas las personas lean. Como decía muy bien Eric, para que tengan su propia opinión. Por ejemplo, cuando comencé a escribir Dioses Ancestrales, también en la primera edición tuve que realizar muchas modificaciones, porque al leerlo varias personas me fueron enseñando. Eso ha sido un aprendizaje constante. Entre esos aprendizajes, por ejemplo, no quería pasar los demás, y quería decirlo que en el penúltimo censo, no en este censo, porque todavía no salió el resultado, pero en el penúltimo censo, más de 500 personas se declararon Selknam. Y las corporaciones con las que uno conversa, ¿cierto?, que están en la Patagonia, Tierra del Fuego, muchos de ellos se consideran Selknam. ¿Y qué me piden ellos? Que no hablemos de un pueblo extinto. Hoy día fue reconocido la ley indígena, ¿cierto?, el pueblo Selknam. Entonces, un aprendizaje constante que en mi primer libro, en la primera edición, yo lo había declarado como extinto. En la segunda edición adelante, eso fue eliminado. Porque voy aprendiendo con ellos, con el conocimiento que tienen ellos, obviamente, que es mucho mayor que uno. Y es lo que uno le quiere traspasar también a la gente. Cuando me dicen Isla de Pascua, inmediatamente los corrijo. No, Rapa Nui. ¿Se fijan? Bueno, perdón, y esto que ustedes ven acá... No, yo lo que quería decir, lo otro es que un alcance pequeño, que también los Selknam, entiendo, están tanto en Chile como en Argentina. Exacto. O sea, es bueno eso decirlo porque es muy grande el territorio de ellos. Y también no olvides los mapuches. Sí. Y el pueblo aymara. Aymara. Es decir, perdón, estas fronteras son artificiales. Son políticas. Son artificiales, ni siquiera corresponden a la realidad de la corona española cuando estos pueblos alcanzan la independencia y a partir de 1850 se empiezan a consolidar los estados nacionales. ¿Por qué fue tan fácil que aventureros llegados de Europa asesinaran y casi extinguieran a pueblos completos? El pueblo Selknam todavía existe, pero el pueblo Cahuéscar lo extinguieron absolutamente. ¿Por qué fue tan fácil? Porque el Estado era débil, todavía no se consolidaba. A partir de 1890 hasta 1910 se va a producir la extinción de varios de los pueblos que vivían en el sur. ¿Y por qué? Porque el Estado era simplemente una fantasía. Chile no existía este Estado unitario, fuerte, autoritario. Era un cuento. Nosotros en 1811 aprobamos, creo que fue una de las democracias nacientes en América Latina, que primeros en aprobar durante el gobierno de José Miguel Carrera la libertad de vientre. Pero esa libertad de vientre en los hechos era simplemente retórica vacía. De hecho, hablábamos antes de entrar aquí con Juan Pablo que los Rapa Nui fueron secuestrados de la isla, fueron llevados en barco a Perú a construir el ferrocarril. Esos Rapa Nui no volvieron. Al final quedaban 111, en un determinado momento están al borde de la extinción. Y fíjate un dato curioso, y que creo que va a ser parte de un libro que va a escribir Milton Godoy, nuestro historiador de la lengua, que uno de los esclavistas fue Agustín Edward. No el primero, el segundo Agustino Edward fue un tipo que se dedicó a la esclavitud de los Rapa Nui para llevarlos a Perú. Miren los datos que se obtienen de la historia. Bueno, esto es lo interesante, porque vuelvo al punto. Hoy día nuestro público objetivo, ¿cierto?, que son en este caso los niños y los jóvenes, y el público adulto joven también, su tiempo lo invierte en un TikTok, ¿cierto?, en el trabajo, y no se da tiempo para aprender esto. Dijimos que vamos a tener que crear algo para tratar de traerlos a este conocimiento, y ya vimos que con los libros no ha funcionado en alguna área y en otras no. En la educación funciona, pero dijimos, entremos al área de la entretención, de la gamificación. Fue así como creamos este juego que ustedes ven acá, que es un juego que está recién saliendo del horno, se puede decir, que se llama Ancestrales. En este juego es un juego de mesa. Cada uno de los jugadores elige ser un pueblo. Selknam, Mapuche, Aymara, ¿cierto?, que son 4 pueblos iniciales en este primer juego. Y ellos tienen que buscar en un tablero que es la Pachamama, buscar a cada uno de sus espíritus tutelares.
Pero resulta que cada una de estas cartas que tiene cierta habilidad y que hace muy entretenido el juego, es un juego hecho para niños pequeños y no tan pequeños con más dificultad. Cada una de estas cartas tiene, permiso Lucas, un número de página con cada uno de sus seres que luego apunta al libro. Por lo tanto, se van a entretener y en un momento ya de relajo, ¿verdad? Van a decir, bueno, ¿quién es este ser Makemake? Página 35. Y ahora va a aprender de Makemake. Y luego cuando aprenda, porque es muy divertido esto, uno va al colegio y les pregunta, nómbrenme personajes legendarios o espirituales, qué sé yo, de Chile. Y bueno, ustedes ya saben la respuesta, van a nombrar al Trauco, el Caleuche, ¿cierto? La Pincoya, pero no pasan más de 10. En la investigación que personalmente he estado realizando ahora con este otro libro de leyendas, creo que lleva una base de datos de más de 700 leyendas en Chile. Ya, fíjense. O sea, es decir, tenemos mucho material, como bien decías tú, Eric, tenemos material que mostrar y lo estamos haciendo mediante la gamificación en esta primera instancia para crear el primer acercamiento y luego, como bien lo decían ustedes, conocer la historia. Gracias, Juan Pablo. Mira, bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a permitirte decir lo que tú quieras decir, ¿cierto? Y de hecho me siento muy conforme y muy agradecido de tu participación, sobre todo, porque hoy día, digamos, tú has hecho un aporte tremendo, has robustecido este programa, ¿cierto? Porque de eso se trata. Y yo creo que siempre va a haber una oportunidad y te vamos a volver a invitar, porque aquí hemos quedado hasta, digamos, con la sensación de que nos hubiese gustado que esto se hubiera ido un poquito más allá. Así que te dejamos para que nos digas tus últimas impresiones. Bueno, muchas gracias. Reitero la gratitud por darme este espacio y conectarnos con la gente que está en sus casas. Recordar que cuando trabajamos en la cultura, voy a decir palabras que las tengo que decir porque nos cuesta mucho llegar a los colegios, nos cuesta mucho llegar al espacio público para mostrar nuestra arte. Personalmente estoy trabajando en gestión cultural con la Fundación El Arte de Leer, del cual soy el director. Como mencionabas tú, Luca, hicimos la Feria del Libro de Zapallar este año, esperamos volver a repetirlo. ¿Y por qué hicimos la Feria del Libro de Zapallar y por qué la presentamos? Porque había que darles visibilidad a los escritores de la zona. O sea, más que apostar a traer escritores de otros lugares, primero, darle visibilidad a los que están escribiendo aquí. Tenemos mucho talento, ustedes lo saben muy bien, han entrevistado gente acá, pero ¿dónde más pueden mostrar su arte? Aparte de este espacio hermoso que ustedes acaban de crear. ¿Dónde tenemos un espacio público donde podamos sentarnos con la gente y que venga a conversar de esto, que se siente con nosotros a tomarse un café y hablemos del libro, hablemos de historia, la historia de la Ligua, la historia de la zona, ¿cierto?, de la región? Y esos espacios, la verdad, está muy difícil de entrar. Yo hago la invitación, ¿cierto?, a las autoridades de la Ligua y también a las autoridades de la región a que se abran mucho más allá con la cultura. Nosotros no somos el último eslabón, sino que somos un aporte fundamental para el crecimiento y la identidad de nuestra zona. Así que voy a dar las gracias a ustedes, así que ojalá nos podamos ver en otra oportunidad para hablar de otros libros que tengo también. Gracias. Eric. ¿Qué decir? Pues, agradecer a Juan Pablo por la visita y el mismo llamado. Tan importante es satisfacer las necesidades materiales como las necesidades espirituales. Y aún más en tiempos de revueltos, es importante sentarnos, mirarnos a los ojos y pensar cuál es el país que queremos. La única forma de hacerlo con las herramientas necesarias es a través de la cultura. La cultura es esencial para el desarrollo de un pueblo. El pueblo cuya cultura muere, naturalmente también muere. Y darte las gracias porque ha sido un placer, verdaderamente un placer haber estado hoy día contigo. Gracias. Bueno, estimados amigos, amigas, esperando que este programa les haya gustado.
nosotros nos quedamos muy conformes y, como se dijo, tal vez tengamos una segunda parte de este mismo programa con Juan Pablo, porque la contribución de él ha sido muy importante. Así que próximamente nos encontraremos, ojalá con un invitado tan interesante como el de hoy, y deseándole todo tipo de éxitos a cada uno. Nos despedimos con los agradecimientos y será hasta una próxima vez. Muy amables, hasta luego.